¿Qué hubas? ¿Cómo están? Aquí haciendo otro video más de la sombra del águila. Vamos a revisar esto de volada. Va a ser un video muy corto, no nos vamos a entretener mucho, porque resulta que ahorita anda circulando una imagen donde se ve a Andrés Manuel hace muchos años pidiendo y proponiendo no pagar impuestos ni pagar luz, y boicots a televisoras, bloqueos y plantones. A esta imagen es a la que me refiero. Aquí vemos como en su momento Aristegui Noticias publicó esta imagen que obviamente era parte de la noticia del día, y donde, vuelvo a reiterar, AMLO proponía precisamente no pagar impuestos ni pagar luz, y boicots a televisoras y bloqueos y plantones. Bueno, ahorita los de la derecha, los conservadores y los que no tienen memoria, se les olvida que abajito dice algo de esta imagen. Nomás se van por lo de arriba, ¿verdad? Nada más por el título. Pero ¿qué dice abajo? AMLO presenta plan de desobediencia civil contra reformas de PN. Ah, ya entendemos, ¿verdad? ¿Por qué Andrés Manuel en su momento pidió que no se pagara impuestos ni se pagara luz? Porque estaban por entrar, o si no es que ya estaban, y estamos hablando, pues aquí tiene la fecha, 6 de octubre de 2013. Prácticamente ya a estas personas que están publicando diciendo, ahora sí, mira, aquí dice Andrés Manuel, él se está contradiciendo porque él hace muchos años dijo que no se iban a pagar impuestos y hoy está pidiendo que se paguen y que se pague la luz. Ahora se está contradiciendo Andrés Manuel. No hay ninguna contradicción, porque a los que les está faltando la memoria, que precisamente son los que andan publicando esta imagen, dice abajo, presenta plan de desobediencia civil contra reformas. Ya se les olvidó lo del Pacto por México, se les olvidó lo de las reformas estructurales, que ya no se acuerdan de esa infame situación donde llevó al país a una crisis profunda, a la división que tanto andan ahí haciendo la araca, que Andrés Manuel anda provocando las divisiones y no sé qué rayos. Pues quiero decirles a todos esos que andan publicando esta imagen, que la derecha y el PRI, mejor dicho, los prianistas, precisamente hicieron eso por las reformas estructurales, dividieron al país entre pobres y ricos. Pues que ya se les olvidó. Pues no se acuerdan del Pacto por México. ¿Y cuáles eran las famosas reformas estructurales? La primera, se las digo a esos que ya se les olvidó. Primero estaba la reforma energética, que fue la que nos metió en el hoyo en el asunto de entregar los recursos naturales. Y no solamente estamos hablando del petróleo, estamos hablando incluso hasta del agua, si ustedes se acuerdan. El agua se la estábamos dando a otros, y no por algo los de esta Constellation Brands se les acabó ahí el negocio, porque el agua se lo querían llevar. Bueno, el caso es que la reforma energética, que ya se les olvidó que eso era entregarle los recursos naturales a extranjeros y privados, gente de la iniciativa privada, y donde precisamente, y si ustedes recuerdan, por eso surgió el IEPS. Pues que no se acuerdan de eso, que en el asunto de la reforma energética no era otra cosa más que las ganancias que se daban del petróleo, pues ya no iban a entrar a las arcas de la nación, ya se las iban a quedar extranjeros y privados. Entonces el IEPS, por lo tanto, tuvo que surgir. Sí, sabemos que eso venía desde Calderón, pero ese era el plan, que para poder de alguna forma contrarrestar las ganancias que ya se iban a ir a los privados, pues entonces inventaron el famoso IEPS, para que entonces todos los mexicanos pusiéramos el dinero que iba a entrar por el petróleo y que ya se lo estaban llevando a los extranjeros.
y los privados. Pues que no se acuerdan de eso. Y que decir de la reforma educativa, toda esa situación con los maestros que quisieron privatizar la educación, pero no les salió. Los maestros se pusieron en contra y pudieron sacar a flote esta situación. Bueno, y ya fue cuando llegó el presidente, llegó Andrés Manuel y pudo ayudar, y hasta el día de hoy se extinguió para siempre la reforma educativa. Ah, pero ¿qué me dicen de la reforma laboral? ¿Se acuerdan cuando la reforma laboral hizo legal el outsourcing? Esa gente que iba a trabajar sin prestaciones, las horas que quisieran y sin ningún amparo ante la ley. Y entonces hoy se está todavía peleando por eso, para que el outsourcing desaparezca. Y esa reforma laboral hundió a la clase trabajadora, porque lo que buscaban los empresarios ya no era pagar las famosas prestaciones de ley, aquellas conquistas laborales que se hicieron hace muchos años, ahora a través de la reforma laboral se acabaron, porque incluso una conquista laboral era que un trabajador nada más puede trabajar 8 horas. Ah, pero ¿qué dice el outsourcing? Tú tienes que trabajar las horas que sean necesarias y no nos importa si duermes, estés enfermo o no nos importa tu vida. Tú lo que tienes que venir a hacer es venir a trabajar las horas que sean necesarias, y sobre todo con un sueldo miserable, y más aún sin prestaciones, ni aguinaldo, ni vacaciones, ni nada. Y entonces con eso los empresarios se lavaban las manos y al pobre trabajador lo tenían en friega y sobre todo miserable. Pues que ya no se acuerdan de eso. Por eso Andrés Manuel, y lo vuelvo a poner aquí, por eso Andrés Manuel lo dijo, propone no pagar impuestos, ni pagar luz, ni boicots a televisoras, bloqueos y plantones, porque precisamente se trataba de eso, que al pueblo de México lo iban a hundir, y casi lo hundieron. Recordemos que por lo menos se rescató lo de la reforma energética, aunque ahí está todavía, pero ya no se dan concesiones, ya se está recuperando el petróleo y los recursos naturales. La reforma educativa se extinguió para siempre, y ahorita se está trabajando para que esta reforma laboral también se extinga y echar para afuera todo ese asunto del outsourcing. Ah, bueno, pero ahorita a los conservas se les olvidó, y a los que les falta la memoria, que eso que dijo Andrés Manuel hace muchos años, y siendo aquí, y ustedes ven ahí la fecha, 6 de octubre de 2013, ese día Andrés Manuel propuso no pagar impuestos ni pagar la luz, porque se avecinaba todo lo que vimos después, una crisis profunda en la sociedad mexicana, porque lo que hicieron estos fue dividir la base del pueblo con los ricos. ¿Y a qué base me estoy refiriendo? Estudiantes, y ahí está la reforma educativa. Los campesinos, que pues la tierra, otro asunto, ¿verdad? De la tierra, que bueno, que en otro video lo veremos. Y el asunto de la clase trabajadora, la reforma laboral, ¿verdad? Ah, pero se les olvida eso, y ahorita andan ahí circulando. Mira, Andrés Manuel se está contradiciendo, porque hace muchos años él pidió hacer eso y hoy no lo está haciendo él. Pues no, compadre y comadre, porque precisamente eso lo propuso Andrés Manuel, porque las reformas laborales, las reformas estructurales y el pacto por México se avecinaba sobre el país. ¿Y cuál fue el resultado? La división de ricos y pobres más profunda que se ha visto en el país. 70 millones de pobres. Ah, pero eso se les olvidó, ¿verdad? Antes de decir cualquier cosa. Su odio y contra Andrés Manuel los obnubila. Se pierden, se van de bruces, se avientan al vacío, nada más por quererle encontrar algo a Andrés Manuel, pero nunca lo van a encontrar. Andrés Manuel ha sido y es el mejor presidente que ha tenido
nuestro país. Y por cierto, a esos conservas les aviso, todavía faltan 5 años, ¿eh? Acostúmbrense, Andrés Manuel va para 5 años y obviamente la 4T para los años que vengan, por lo menos unos 18 años, no menos como 50. Nos vemos en otra transmisión de La Sombra del Águila. Ay, para que se acuerden esos desmemoriados. Saludos.